Esas. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa República de Ciudadanos por aquí por Punto de Corte. Estamos, como siempre, transmitiendo en vivo a través de las redes de Punto de Corte, el YouTube, en el Instagram Live, que es el mío personal, el Rafael G. Curveloe. Hoy tenemos con nosotros al padre Miguel Matos, sacerdote jesuita. Él está actualmente colaborando en la pastoral, a nivel de pastoral con Fe y Alegría. Además colabora con OSCASI, que es la Organización Social Católica San Ignacio, que es una obra de la compañía del Colegio San Ignacio específicamente para los niños de Petare. Y bueno, padre Miguel, empezando a preguntarle a usted que está en contacto con las comunidades, vive, palpa lo que está pasando. ¿Cuál es el sentimiento ahorita de las comunidades caraqueñas, sobre todo los sectores populares? ¿Qué se siente con respecto al futuro del país? Bueno, verdaderamente uno desearía dar buenas noticias, decir que la gente está de alguna manera esperanzada, pero desgraciadamente pues lo que se vivencia es un ánimo muy depresivo, una situación de una gran impotencia. Todos los días son noticias malas, cuando no es de los servicios públicos, es de, bueno, el día a día para comer, para el efectivo, el transporte. O sea que realmente son situaciones que desgraciadamente, por más que uno trate de dorar la píldora y decir, bueno, estamos en una actitud proactiva para salir adelante, también hay eso, ¿no? También hay actitudes muy, como dice Pechín, subversivas, son, que tratan de, bueno, de nadar contra corriente, ¿no? Y expresarse en una forma en que no nos catapulte, no nos impida el pesimismo, nos impida hacer un poco el balance de lo que está pasando, ¿no? Pero así se ven las cosas, ¿no? ¿Y qué podría, vamos a llamarlo, qué solución o qué mensaje se le puede dar a esa gente en medio de la desesperanza, en medio de tanta frustración? ¿Qué mensaje se les puede dar? Bueno, yo creo que ahorita, teniendo como tenemos dentro de tan poco tiempo unas elecciones, yo creo que todo hay que canalizarlo con las elecciones. O sea, porque no hay un evento más fuerte en este momento para la sociedad venezolana que la jornada electoral. De tal manera que ya sea para impulsar a la gente a que ponga más los pies sobre la tierra y no viva exclusivamente con la gran preocupación de la supervivencia, como para que se dé cuenta que Venezuela sigue su rumbo y Venezuela va a tener un momento estelar de comprobación, de contarnos en las elecciones próximas. Entonces yo siento que hay que estimular de la gente el deseo de votar y de votar bien, lógicamente. Estás hablando del deseo de votar, de estimular a la gente al voto. Quiero tomar, parafraseando un poquito, esta semana el padre Alejandro Moreno Olmedo, que es sacerdote salesiano de Petare, él hablaba que no hay que votar, que no era una abstención porque era rechazar el sistema. ¿Qué opinión merece eso para ti de parte de un hermano sacerdote que piensa contrario a eso? Mira, si el no votar significara una estrategia clara, contundente, de expresión contra el totalitarismo que nos invade, si fuera eso, podría todavía uno dudar si efectivamente qué es lo más efectivo. Pero estamos ante una situación en la que abstención significa suicidio solitario. O sea, la abstención no va a significar en este momento en Venezuela expresión de nada. O sea, aunque sea una abstención mayoritaria, nosotros los venezolanos deseamos siempre, sobre todo en las elecciones presidenciales, expresarnos por el voto. Yo creo que llamar a la abstención hasta cierto punto es irresponsable, porque es llamar a la nada. Hoy decía el padre Ugarte, justamente, Ugarte está en México, está llegando hoy de México, y decía en un escrito que sin tener un plan B, la abstención es también una colaboración con el régimen, una forma de colaborar con el régimen, de facilitarle el camino. Si es que no hay un plan, diríamos para el 21 de mayo, ¿no? Y me llama la atención, no he visto, voy a buscar ese artículo del padre Ugarte que llama
pero hasta hace una semana, bueno, el padre Ugalde estuvo colaborando de alguna manera con la conformación del Frente Amplio, frente que hay que aplaudir por las iniciativas que unen de alguna manera a la oposición. ¿Por qué entonces dentro de ese frente, a pesar de tener figuras como el padre Ugalde, se mantiene esa política de alguna manera extensionista? ¿Cuál es tu visión de ese aspecto? Sí, a mí me parece que es una... han llegado a esa situación, entre otras cosas, estimulados por el discurso internacional, ¿no? O sea, el discurso internacional, la presión internacional, parte del supuesto de que son unas elecciones tan absolutamente fraudulentas que todo lo que se haga para reconocerlas, todo lo que se haga para auspiciarlas, es una traición, de alguna manera es sumarle al régimen. A mí me parece que es un discurso, para esta ocasión, un discurso que no es válido, porque, digamos, para esta ocasión hay posibilidades por lo menos de tener un caudal de votos suficiente como para llegar a una negociación, pero incluso sin tratar de ser adivino, yo creo que podría incluso darse una situación verdaderamente positiva en cuanto al triunfo de una candidatura no madurista. O sea, yo creo que hay un trasfondo de rechazo tan grande que de alguna manera se va a expresar. No digamos que todo ese rechazo se va a expresar homogéneamente, pero hay un rechazo, digamos, que ya está llegando a unos niveles dramáticos, y que ese rechazo sí va a mover gente a que vaya a votar. Y se podría considerar, y aquí hablando palabras de lo que dicen los abstencionistas, que el que va a votar avala a la Asamblea Nacional Constituyente o legaliza a Maduro en el poder. En lo más mínimo. La gente sabe muy bien, tiene muy claro que la Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente irrita, absolutamente anticonstitucional, y diríamos, aun en el caso en que ellos quisieran hacer que cualquier resultado, cualquier persona que tenga un resultado electoral satisfactorio tuviera que legitimarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, eso ya si se tiene una votación así digamos contundente, hasta eso se podría negar, o sea, hasta eso se le podría dar su parado, que alguna vez alguien le ha hecho parado a la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero recuperar un poquito o rescatar, no llamarlo antecedente, pero más o menos tu perfil. Tú estuviste muy cercano a los movimientos de luchas sociales, a los movimientos de izquierda, estuviste cercano a lo que fue el proceso del presidente Hugo Chávez. Esto se le podría decir que tiene algo parecido al legado que dejó el presidente Chávez, o es sencillamente se ha roto con todo eso que se trató de construir durante muchos años en Venezuela, reivindicando la figura de las luchas populares que tuvieron mucho peso en Venezuela? Mira, formalmente el madurismo, tanto el madurismo como la tendencia de Diosdado Cabello, ellos tratan de sumarse la herencia de Chávez. Formalmente lo hacen a partir de toda la cuestión mediática, pero en realidad no es no está en continuidad con el legado de Chávez, lo que es el madurismo actualmente, y tampoco lo que es la tendencia que capitaliza Diosdado Cabello. No, esa situación que se está tratando de presentar entre madurismo y chavismo, realmente el chavismo es el que pone las bases para el madurismo. O sea, el deterioro que tenemos nosotros actualmente a nivel social, económico, político, no lo inventó Maduro. O sea, Maduro lo que hizo fue agudizarlo, pero eso ya venía con Chávez. A pesar de que te digo, como lo acabas de decir tú, de que durante un tiempo yo estuve absolutamente convencido de que el chavismo estaba reivindicando por primera vez a ese sector de la sociedad venezolana absolutamente marginado, estaba dándole presencia, y a partir de programas que efectivamente eran efectivos. Pero sin embargo, diríamos, uno ahora viendo en retrospectiva, la cosa comenzó ya con Chávez, el deterioro comenzó con Chávez.
¿De qué manera, en qué punto tú crees que comenzó ese deterioro con Chávez? ¿Cuál es el punto de quiebre, vamos a llamarlo, de Chávez, del proceso, vamos a llamarlo revolucionario, no le tengamos miedo a la palabra, a este proceso que ha desencadenado toda esta situación? Yo creo que en primer lugar, diríamos, a medida que se fue agudizando el personalismo, o sea, de Chávez, o sea, el que prácticamente Chávez era todo. Eso daba pie a una arbitrariedad que se sentía en todos los ambientes, en todos los aspectos de la vida política y económica. Ese personalismo de Chávez, como cualquier personalismo exagerado, diríamos, en el campo político, indiscutiblemente no da buena espina. Pero entonces yo creo que el momento en el que se comenzó a debilitar tan violentamente la empresa privada, toda aquella cuestión de expropiese y pásese eso a la gerencia de los trabajadores, o sea, eso comenzó a crear en Venezuela una sensación de inestabilidad, en que no se podía pedir a la gente que siguiera invirtiendo cuando tenía la posibilidad de que se frustraran sus iniciativas, simplemente por una veleidad del personalismo del presidente Chávez. Y no podríamos incluir ahí el tema de la fractura social, el tema de esa polarización social, no tanto política, de clase, en el cual una clase media alta se separó de los sectores populares. Prácticamente, bueno, sabemos que el propio Pedro Trigo, otro sacerdote jesuita, habla mucho de la cultura del barrio, esa cultura que se hizo alrededor de la ciudad, pero que no hubo un acercamiento entre esas culturas. ¿Eso no fue también parte de la profundización de la crisis? También, porque aunque siempre diríamos los sectores que más padecen todas estas crisis son los sectores más populares, más marginales, sin embargo la clase media es la que tiene más versatilidad como para expresarse. Entonces la clase media fue la primera que expresó en forma contundente su separación del proyecto chavista. Las clases populares, a pesar de que estaban padeciendo más que las clases medias, sin embargo todavía tenían un trabajo de imaginario en el que mantenían una cierta esperanza en que las cosas iban a arreglarse en favor de las clases marginales. ¿Y por qué ocurría eso si en medio del deterioro mantenían esas expectativas? Pasó muchos años para que se rompiera. ¿Qué pasaba? ¿Había una esperanza o Chávez convencía tanto a la gente que sentían que todavía había oportunidad de salir de sí, la pobreza? Indiscutiblemente que el liderazgo de Chávez, o sea, la capacidad de Chávez para contactar con las masas es innegable, ¿no? Innegable. Pero además también que ya desde el tiempo de Chávez se empezó a cultivar todo lo del bozal de arepa, ¿no? O sea, toda esa política de hacerte depender del Estado, del gobierno, depender en las manifestaciones más elementales de la vida, o sea, sobrevivir en la medida en que estás enchufado con la gestión del régimen. Y tratando de rescatar nuevamente todas esas figuras y sobre todo de la Compañía de Jesús, que durante muchos años estuvieron con los sectores populares. Ponemos el ejemplo, bueno, estás tú, pero está el propio Arturo Sosa, José Virtuoso. ¿Sienten que toda esa labor de lucha social se perdió en el camino o todavía se puede rescatar parte de esa lucha social de cara a un futuro más prometedor para los venezolanos? No, indiscutiblemente que se puede recuperar, y se puede recuperar, e incluso se está teniendo ciertas manifestaciones en el sentido, por ejemplo, de las solidaridades que se están viendo en los barrios, solidaridades que se expresan en cosas muy simbólicas, como una olla comunitaria, por ejemplo, que en términos objetivos no va a resolver mucho, pero sin embargo eso ya incentiva a la gente a que verdaderamente tenemos que preocuparnos por los que están peores que nosotros, y tenemos que sumar lo poco que tenemos para que sumando esas poquitas cosas que tenemos, redundar un poco en la atención de la gente más necesitada. Yo creo que eso no se va a perder, diría, al contrario, diríamos, en el momento en que se pueda, toda esa organización popular va a articularse una vez más, y ya diríamos con la experiencia de que la articulación no va a ser otra vez una articulación mediatizada por los grupos, por las organizaciones estrictamente políticas, ¿no? O sea, la manipulación a la que se llegó, diríamos, que todas las misiones sociales y todas las expresiones de reivindicación popular
todos se canalizaron por los partidos, el partido de gobierno, ¿no? Entonces, esa experiencia ya le va a tocar a la gente superarla en un momento en que podamos recuperar toda la situación país. ¿Y cuál es el papel fundamental de la Iglesia en toda esta etapa de reconstrucción? ¿Qué papel puede jugar en este Yo caso? creo que un papel de orientación, o sea, de que haya un sector de la sociedad que permanentemente va haciendo el balance de lo que está pasando y haciendo el trabajo de hacerse presente y hacer el juicio, diríamos, el juicio de valor sobre las cosas que están pasando e invitar también a los valores que necesitamos fundamentar en este tiempo, ¿no? O sea, la Iglesia también tendría la posibilidad de hacer un trabajo más objetivo si se le llama para que colabore, por ejemplo, con un cordón humanitario, por ejemplo. La Iglesia podría ofrecer su plataforma para una logística que redundara, diríamos, en una atención extraordinaria a los sectores marginales. Pero yo creo que sobre todo la Iglesia tiene un papel de orientación. Y en el caso de lo que han dicho los obispos, los escritos que han dado los obispos, ¿están cercanos a la realidad? ¿O todavía podríamos, como todavía desde el sector del gobierno dicen que son unos políticos con sotana, como los llamaban, y lo siguen llamando todavía? Sí, no, yo creo que cada vez hay una cercanía mayor entre los sectores, concretamente la jerarquía católica y el pueblo. O sea, cada vez la sensibilidad de la conferencia episcopal y la manera de retroalimentarse con las situaciones populares es mayor. O sea, yo siento que así como en otros tiempos de repente se le veía la postura de la Iglesia como demasiado sesgada y diríamos como sin tener en cuenta todo el panorama nacional, sino solamente eran representantes de una parte de la sociedad. Yo creo que ahora el esfuerzo que está haciendo de hacerse la voz de los que no tienen voz, eso está resultando. ¿Y eso por qué está pasando? ¿Una renovación de la jerarquía eclesiástica o podríamos llamarlo el contagio del pontificado de Francisco a aguas abajo en la Iglesia? Bueno, hay algo del pontificado de Francisco indiscutiblemente que ha sido tan insistente en que la Iglesia sea una iglesia de frontera, una iglesia que sale de su estructura, de su cogollo y va a las fronteras de la sociedad. Eso tiene una parte de influencia, pero también que la situación venezolana se ha hecho tan crítica que ha abordado, digamos, no han tenido más remedio los obispos que sentirse impactados con la situación político-social. Y quiero retomar, tú trabajas directamente con comunidades que están muy desfavorecidas ahorita por la situación y sobre todo con la infancia. El caso de Fe y Alegría, ¿cuál es el esfuerzo o el esfuerzo mayor que ha tenido que dar Fe y Alegría en esta etapa de la crisis? Porque vemos, por ejemplo, casos de muchachos que están desertando por hambre, embarazos precoces fuertemente y sobre todo muchachos que ven más oportunidad en ser malandros porque ven que el dinero es más fácil antes que forjarse un estudio. ¿Qué sería ahí? ¿Qué es lo que predomina dentro de esas instituciones? La institución Fe y Alegría realmente está pasando un momento bien duro en cuanto que un personal que tiene Fe y Alegría, que trabaja con muchísima mística, está demasiado presionado porque realmente con los salarios de Fe y Alegría que tratan de ser los mejores pero que no pueden ser los mejores, están subpagados todos el personal de Fe y Alegría, pero hay un momento en que se te impone, caramba, sobrevivir, el transporte, lo que estás recibiendo, diríamos, no te alcanza absolutamente para nada, te sientes presionado a buscar otras soluciones simultáneas o si no tienes que abandonar. O sea, hemos tenido a nivel de personal docente en todo el país casi 3.000 bajas, ¿no? O sea, gente que se ha ido y cuando se va alguien de Fe y Alegría la sustitución no es tan fácil porque supone que se está yendo alguien que ha estado montando un trabajo a base de su sacrificio, a base de su mística. Entonces tú tienes que conquistar a alguien que ya nazca, venga desde el principio con esa condición de hacer un trabajo donde la gratificación económica realmente es escasa. La Fe y Alegría
lo que está ahorita apostando es por lo menos por sobrevivir con con esa versión del atender en cuanto sea posible las cosas más fundamentales de la existencia, como es Ferrería tiene en muchísimas partes el programa de alimentación, o sea, de desayuno o de merienda o de almuerzo, en el caso concreto de Petare, incluso hasta los uniformes, digamos, los zapatos, se tratan de cubrir para los alumnos, porque la cuestión no solamente que la comida, sino que la escuela te supone una serie de peticiones, una serie de urgencias, ¿no? El uniforme, los zapatos, el poderte bañar para ir a clase. Entonces, Ferrería está tratando de cubrir en cuanto sea posible todas esas necesidades. ¿Y se ha podido cubrir en mayor capacidad o solo se puede cubrir una poca parte? Porque sabemos lo difícil, cada día son más los muchachos que pasan hambre y que incluso, mencionaste el uniforme, que dejan las aulas porque no tienen ni siquiera un par de zapatos para ir a la escuela. O no tienen como lavar un uniforme, como lavar una franela, ¿no? Porque no hay agua tampoco y no hay jabón. Bueno, mira, lamentablemente lo que se está cubriendo es una parte relativamente pequeña de todo el universo. El deseo sería cubrir cada vez más, cubrir todo el universo, pero que va, como tú mismo acabas de decir, cada vez se suma más gente. Diríamos, si tú empezaste a dar una olla familiar para 100 personas, al poco tiempo ya tienes 200 y 300 personas y viene la señora con los hijos y no le puede decir que no, tú lo que tienes que hacer es dar porciones más pequeñas, pero realmente proporcionalmente es poco, diríamos, en comparación al universo. Y tocaste antes el tema de solidaridad, ese tema de que se habla de las ollas comunitarias, que en ese caso de solidaridad, ¿qué se le podría pedir, por ejemplo, a esa clase más pudiente que sabemos que está ahí, que está alejada de los sectores populares? ¿Qué se le pudiera pedir para que haga algún sacrificio para ayudarnos como venezolanos a tratar primero de paliar la crisis, pero también de sumarnos a un esfuerzo mayor por transformar las cuestiones? ¿Qué llamado se le podría dar a esa gente? No, mira, como caso curioso, cuando hablando de solidaridades, las instituciones que están haciendo ese tipo de trabajo, de dar un almuerzo, de dar un desayuno, confiesan que realmente no tienen demasiada dificultad en recaudar cosas. O sea, que verdaderamente hay una actitud bonita ahorita del venezolano, incluso de esos ambientes empresariales, están cada vez más conscientes de la crisis y ayudan, sobre todo cuando ven que hay una logística asegurada, donde la cosa va a llegar efectivamente a quien tiene que llegar. Que no está el riesgo de la corrupción, de que alguien se quede con las cosas, como pasa por ejemplo con los claves. Exactamente. O sea, la garantía de que eso sí va a llegar, o sea, lo que tú des va a llegar a donde tiene que llegar. Y bueno, ¿qué se le puede pedir? Lo que efectivamente sean cada vez más sensibles, porque las necesidades son cada vez mayores, ¿no? ¿Y qué mensaje, aquí hablando a la luz del Evangelio, tomando en unas palabras religiosas, se puede dar? Que la gente sienta que esa palabra que le da el sacerdote los domingos o de repente el pastor evangélico, que se han proliferado mucho, sirve de aliento a que lo que viene va a ser bueno. ¿Cómo se puede ver eso? Se transmite, ¿cómo lo que le da el domingo, lo que se le dice el domingo puede llegar a transformarse en realidad? Sí, bueno, en primer lugar la motivación a partir de tuve hambre y me diste de comer. O sea que realmente en el Evangelio está muy claro que esas prioridades son insoslayables. Pero después yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. O sea, la promesa que nos ha hecho Jesús de que va a estar con nosotros en todas las situaciones, por más límites que sea, por más que se agudicen las contradicciones, se agudicen las carencias, podemos contar con una presencia de un Jesús que desde el corazón de cada uno de nosotros nos va a acompañar y nos va a dar ánimo y nos va a dar fuerza para que sigamos adelante. Y un mensaje sobre todo a aquellas familias que se han separado, familias que están disgregadas, que ya no los separa la ideología, que era lo que pasaba antes, no los separa la frontera, hijos que no ven a sus padres hace meses, hermanos, padres. ¿Qué mensaje se les puede dar a ellos en medio de esta desolación? Bueno, mira, San Ignacio. Es uno de los aspectos más dramáticos de la crisis, la ruptura familiar que se está viendo, niños que tienen que quedarse con los abuelos, con los tíos, en el mejor de los casos, porque sus padres tienen que emigrar.
realmente es un aspecto de lo más doloroso, diríamos, toda esa ruptura, todo ese dejar que un ser querido se tenga que ir y sabes tú que va, diríamos, a aventurarse, ¿no? Que tiene las posibilidades de que las cosas le salgan relativamente bien o la posibilidad de que efectivamente se le sea todavía peor la situación a la que llegan, que la situación que estaban viviendo aquí. Yo diría a la gente que se queda, bueno, diríamos facilitarle a los que se van una sensación de que efectivamente su sacrificio se le valora, digamos, se valora el esfuerzo que tú vas a hacer yéndote, saliendo de esta situación. Y los que se van, bueno, diríamos que mantengan siempre la esperanza de que va a haber un regreso, de que va a haber un momento en que van a poder regresar a los suyos, a vivir una situación realmente gratificante en un país en el que valga la pena vivir. Y para ir cerrando, porque el tiempo es implacable en estas cuestiones de programación, hace unos años tú escribiste una canción, además hay que reconocer, Miguel Mato, además de sacerdote, compone canciones y además canta. Sí, hace unos años escribías que la juventud venezolana tenía que inventar un país. ¿Todavía hay tiempo para inventar ese país que tú llamabas? Hay tiempo y hay necesidad. Indiscutiblemente esta juventud tiene que inventar un país, porque lo que vamos a tener nosotros una vez que se supere esta catástrofe, diríamos, y estemos ya en el día B, pues es de inventar, verdaderamente de inventar, porque las cosas van a quedar en un grado de deterioro que no es cuestión de quítate tú para ponerme yo. No, aquí va a haber que inventar muchas cosas para que volvamos a recuperar lo que fue Venezuela. Muchas gracias, Padre Miguel, por habernos acompañado en el programa de República de Ciudadanos. Esperamos que siga acompañándonos, hablando de estas palabras de aliento para toda la gente que nos está viendo en las redes sociales, no solo de Venezuela, sino también del mundo. Bueno, amigas y amigas, ha sido todo por hoy en República de Ciudadanos. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, como siempre, a las 2:30, 3 de la tarde, lo que nos permita la conexión a internet, para seguir conversando, discutiendo sobre el futuro del país que todos queremos. Será entonces hasta el miércoles.